Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Yuridia Sierra y le doy la bienvenida a esta transmisión especial a través de todas las plataformas de Grupo Imagen. Imagen Televisión, Imagen Multicast e Imagen Radio. En minutos, Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un mensaje desde el patio de honor de Palacio Nacional. Será con motivo de su tercer aniversario, el de su victoria electoral. Es el segundo en lo que va de este 2021. Desde el 1 de julio de 2018 ha ofrecido por lo menos 9 informes. Y como en sus últimos informes y mensajes y debido a la pandemia, solamente estarán presentes los miembros de su gabinete legal y ampliado. Serán ubicados de manera estratégica para mantener las medidas sanitarias. Y bueno, pues ahí en el patio central de Palacio Nacional es donde se reunirán los contadísimos asistentes a este informe que Andrés Manuel López Obrador ofrecerá, insisto, con motivo del tercer aniversario de su victoria electoral. 3 años después habrá quienes opinen que no hay mucho que celebrar, habrá quienes opinen que sí, que todavía falta. El mensaje que ofrezca hoy el presidente seguramente contestará a estas inquietudes. El mensaje que dará hoy el presidente se convierte, insisto, en el segundo en lo que va de 2021, este año en donde la pandemia pues ha seguido siendo el jugador central de todas las narrativas de todos los países en el planeta. Andrés Manuel López Obrador seguramente de ello hablará también de las obras de construcción que se están llevando a cabo para el Tren Maya, hablará seguramente de las reformas que él mismo ha dicho que en su agenda de gobierno todavía están pendientes, la energética y la fiscal, además de la reforma electoral para el Instituto Nacional Electoral. Veremos eso, seguramente, entre otras cosas, en lo que Andrés Manuel López Obrador estará transmitiendo al pueblo de México el día de hoy. Estaremos, por supuesto, conectados al sistema de transmisión de CEPROPIE, que es el sistema de Presidencia de la República, en donde Andrés Manuel López Obrador, insisto, sin mayores acompañantes más que algunos de su gabinete y con todas las medidas de seguridad, dará en los próximos minutos. Vamos a estar muy pendientes de la transmisión en cuanto esta comience a través de los sistemas de transmisión de Presidencia de la República. No ha sido un año fácil, ni para Andrés Manuel López Obrador, ni para su gabinete, ni para ningún gobernador. Hubo elecciones en este 2021, se celebraron elecciones intermedias, la más grande que ha tenido nuestro país hasta la fecha, la más grande en términos de volumen, pero también en términos de cargos a elegir tanto en el Congreso Federal como en el número de gubernaturas que los mexicanos y las mexicanas fuimos a las urnas a elegir y a mandar señales de lo que creemos que está bien o lo que creemos que está mal, porque de eso se trata una democracia, de premiar o castigar lo que creemos que se está haciendo bien o mal por parte de nuestros gobernantes. Seguramente Andrés Manuel López Obrador también hablará de lo ocurrido en la pasada jornada electoral. Por supuesto, hoy en la mañana no hubo conferencia mañanera, las hay todos los días durante también estos 3 años, pero hoy no, debido a este mensaje. Por la tarde, Morena tiene planeada una celebración, va a celebrar en el Auditorio Nacional. En estos momentos, los alcaldes y gobernadores electos se reúnen en el Hotel Hilton con Mario Delgado, el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pide el día libre para asistir al informe de López Obrador. La mandataria local pidió licencia sin goce de sueldo. Y Claudia Sheinbaum, por supuesto, que estará también presente, ha sido una jugadora muy importante también en lo que va de estos 3 años de gobierno. También ella en próximos meses estará dando su propio informe de lo que han sido estos 3 primeros años de gobierno, pero hoy es el informe de Andrés Manuel López Obrador. Probablemente también hable sobre las elecciones que vendrán a lo largo de este año, a partir de ahora, y las que habrá para 2022, en donde todavía pues habrá varias gubernaturas que habrán de renovarse en nuestro país. Arturo Páramo, me enlazo contigo, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Yuri? Estamos en Palacio Nacional, estamos a la espera de que arranque el informe del presidente de la República. Será el 10º informe que dé Andrés Manuel López Obrador del estado que guarda su administración. Hay que recordar que cada trimestre hace lo propio, da un informe de actividades, y en esta ocasión es para conmemorar el tercer aniversario de su victoria electoral de 2018, que lo colocó en la presidencia de la República. Estábamos hasta hace unos minutos fuera de Palacio Nacional, estaban llegando integrantes del gabinete, Manuel Bartlett, Javier May, en fin, varios integrantes del gabinete. No vimos si llegaron invitados de otro sector, empresarios, representantes de comunidades indígenas, como ha ocurrido en otras ocasiones. No sabemos todavía, estamos a la espera de la señal del inicio del informe, que tendrá una duración aproximada de 45 minutos, como suelen ser estos informes del presidente, que divide siempre en dos partes. Una es los avances que hay de los programas sociales, de los programas de su administración, de las obras de infraestructura, y luego da un mensaje político, Yuri. Ese seguramente será el formato de hoy, y estaremos esperando si hay en el mensaje político algún mensaje a la gente acerca del avance de la pandemia o del estado que guarda su administración, ahora que arranca, según él también, la segunda parte de su administración, Yuri. Bueno, pues eso por supuesto estaremos aquí transmitiéndolo. Vamos a hacer la transmisión de CEPROPIE, que es el sistema de transmisión de Presidencia de la República, y por supuesto también pendientes del mensaje político, que seguramente dará nota, seguramente generará controversia, porque el presidente, si algo sabe hacer, es eso, lo sabe hacer bien, lo hace siempre y le sale como planeado siempre. Seguramente veremos también algún acuse de recibo de algunas de las cosas que no han salido como estaban planeadas o deseadas, y seguramente tendrá una explicación el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Así es, Yuri. Nada más te comento rapidísimo, Yuri. El presidente de la República llegó a Palacio Nacional, hay que aclarar eso también hoy. Llegó en su auto, el Jetta blanco, entró por la calle Corregidora, por la puerta de acceso en Corregidora. No pasó la noche en Palacio Nacional, seguramente se fue a su casa de Tlalpan para afinar el mensaje que dará hoy, como tú dices, que siempre es el que despierta interés en este tipo de mensajes. ¿Dónde dices que durmió? Muy probablemente en su casa de Tlalpan. Mira, qué interesante, Arturo. Porque yo te iba a decir, pues si ahí vive, ¿no? No vive en Palacio Nacional. Sí, pero es que aquí, aunque esté en su departamento, pues hay mucho ajetreo. Seguramente se fue a su casa de Tlalpan para tener tranquilidad y terminar de escribir su mensaje político. Seguramente, y seguramente en esta ocasión al menos tendría que tener también un componente importante sobre las relaciones que guarda México con el mundo, porque a pesar de que nunca ha sido uno de los temas favoritos del presidente López Obrador abordar, porque aparentemente a él esa no es una de sus prioridades, en esta ocasión, en este 2020, a partir del 2020 por supuesto, pero el 2021 no, México no es un país que se pueda sustraer de todo lo que ocurre en el concierto de las naciones, porque estamos a mitad de una pandemia, que es una enfermedad global en la que México, al igual que todos los países, también ha tenido que participar, ha tenido que estar presente, ha tenido que, por supuesto, también mantener conversaciones y muy, muy estrechas, sobre todo con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, en donde se renovó el poder. Ya no es su antiguo aliado Donald Trump, sino ahora Joe Biden, quien preside al Poder Ejecutivo en Estados Unidos. En fin, seguramente también las relaciones que México guarda con el mundo tendrán que ser sí o sí uno de los temas relevantes el día de hoy en este tercer informe de su victoria electoral del 2018. Arturo, ¿sigues ahí? Sí, Yuri, estaba escuchando. La verdad es que el presidente López Obrador también hará en algún momento alusión a cómo se está manejando la pandemia de COVID-19. Como tú dices, estamos a las vísperas de una posible tercera ola, también con la necesidad de replantear la vacunación y el despliegue que se hace de los centros de vacunación. Hay una baja en el ritmo de vacunación, y también el asunto de los medicamentos, que durante mucho tiempo se negó y ya se está aceptando que no se ha podido tener el cuadro de medicinas que se requiere en el sector público para toda la población.
Seguramente serán muchos temas que abordará el presidente de la República y, como te comentaba hace rato, inicia la segunda etapa de su gobierno, está retomando sus giras, está retomando el contacto con la gente y seguramente este mensaje político va a dar nota seguramente de alguna u otra forma. Arturo, te interrumpo, parece que ya va a empezar su mensaje. Por las víctimas del COVID-19. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Se rendirán los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Con motivo del tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México, damos la más cordial bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, integrantes del Gabinete de Gobierno, representantes de instituciones, mujeres, hombres, servidores públicos, como es costumbre cada 3 meses
informamos al pueblo de México sobre la situación que guarda el país y la forma en que gobernamos. En los 3 meses que corresponden a este informe, se han presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica. De abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y, lo más importante, en este periodo se han registrado menos fallecimientos por COVID. Aunque se trata de un comportamiento mundial, porque ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el pueblo y el gobierno para ir recuperando poco a poco la normalidad. Que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado, ya sea en sus domicilios o quienes tienen la necesidad imperiosa de salir a buscar el sustento diario en la calle. Que no se borre de la memoria la forma en que se cuidó en la familia a los adultos mayores y a quienes padecen de enfermedades crónicas. Agradezcamos a los que cerraron un negocio pero no dejaron de pagar a sus trabajadores. Expresemos nuestra gratitud a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Todos estos gestos de amor y solidaridad verdadera han ayudado a sobrellevar los sacrificios y el sufrimiento. La fraternidad se ha hecho presente también para quienes perdieron a sus seres queridos a causa de la terrible pandemia del COVID. En cuanto a nuestra actuación, hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. No titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia. En 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70,000 millones de pesos. Se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales. Se contrató y capacitó a más de 70,000 trabajadores de la salud. En fin, se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera. Aún cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares en mortalidad por COVID. El Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 57,336,000 dosis de vacunas
Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con nuestro país, con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India. Llevamos el 35% de toda la población mayor de 18 años vacunada. Ya concluimos esta importante labor preventiva en Baja California. Es la primera entidad de las 32 donde se cumplió la vacunación, aún con una sola dosis. Y reitero el compromiso de vacunar aún también con una dosis a todos los mayores de 18 años del país para el mes de octubre, con el propósito de que lleguemos al invierno más protegidos. El tener en la actualidad 19 estados con semáforo verde, 8 en amarillo, 5 en naranja y ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país. En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2% y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año. El sector industrial está en franca recuperación y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública adicional. Y como no sucedía en 3 décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros 2 años y medio de nuestro gobierno. El salario mínimo ha aumentado en 44% en términos reales, como no se veía en 36 años. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento muy pronto. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 20%. La inflación se mantiene estable. La tasa de interés que fija el Banco de México se ha reducido durante nuestro gobierno en 3.75%. Las reservas del Banco de México a finales de la administración pasada, el 30 de noviembre de 2018, eran de 173.775 millones de dólares. El día de hoy son de 192.886 millones de dólares, casi 20.000 millones de dólares más. Han aumentado el 11%. También es satisfactorio informar que de los 20.613.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia, se perdieron 1.395.000, pero ya hemos recuperado 957.248, de modo que solo nos faltan 438.156
para estar como antes de la crisis sanitaria. Esto lo vamos a lograr en los próximos 3 meses. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Hoy precisamente anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4.514 millones de dólares. Gracias, 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 muchas gracias, paisanas y paisanos. No ha habido asaltos a comercios, ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay gobernabilidad en nuestro país. En materia de seguridad pública también hemos avanzado, aún con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos. No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos 2 años y medio. Es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces. Estamos atendiendo a los jóvenes, estamos atendiendo a los desposeídos, a los pobres, para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales, bajo el criterio de que la paz es fruto de la justicia. De todas formas, ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el gobierno, los homicidios han disminuido 2%, el robo de vehículo en 40%, el secuestro en 41%, y el robo a casa habitación en 26%, aunque todavía tenemos aumentos del 14% en feminicidio, en 9% en robo de transporte público individual y en 26% en extorsión. Agradezco, como siempre, el apoyo del Gabinete de Seguridad, que todos los días, de lunes a viernes, esto es inédito, nunca en la historia del país un gobierno había destinado tanto tiempo a atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, se reúnen servidores públicos, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública,
la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico. Los lunes se invita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y se reciben los reportes, lo que sucede en todas las regiones del país. Se toman medidas para actuar y conseguir la paz y la tranquilidad. Aquí también aprovecho para agradecer el respaldo de todos los miembros del gabinete y de las instituciones que se han comportado a la altura de las circunstancias. Es un equipo de trabajo de mujeres y de hombres que han demostrado ser auténticos servidores públicos, trabajadores, honestos y algo que es muy importante, con profundas convicciones sociales. Aún con la crisis de la pandemia y de la economía, pudimos celebrar una de las más numerosas y competidas elecciones de la historia de México, sin problemas mayores y consolidando al mismo tiempo el sistema y el método democrático, guiados por el ideal maderista y por nuestras convicciones a favor de la causa de la democracia y en contra del fraude electoral que padecimos durante mucho tiempo. Ya estando en el gobierno, nos comprometimos a que el presupuesto no se utilizaría para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Y cumplimos. Es decir, que como pocas veces en esta ocasión no se llevaron a cabo elecciones de Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra de voto con dinero, tarjetas o entrega de despensas, pero no fue determinante, como sucedía en tiempos pasados. Además, no hubo masacres. No se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los estados. El día 6 de junio se abrieron 162.538 casillas, el 99.98% de lo programado, y solo 32 casillas no fueron instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de 7 municipios del país. La participación ciudadana para una elección intermedia no estuvo mal. Votó el 52% de los 93 millones de empadronados. Y algo muy importante, a pesar de que como en todas las elecciones se calientan los ánimos, en esta ocasión no hubo protestas postelectorales por acusaciones de fraude. No se registró ninguna manifestación significativa en las calles o en las plazas de la República. Se han garantizado libertades plenas, sin la represión política, mediática o policíaca de otros tiempos. En cuanto a los resultados,
considero necesario analizar el hecho de que a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador, abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica. Por eso trato el asunto en este informe, porque no hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha. En primer término, señalo que este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición. No los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Sencillamente defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos. En ese bloque se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de información, periodistas e intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen, entre otros. Repito, para enfrentar el proyecto de transformación que estamos aplicando para acabar con la corrupción y con la desigualdad. Como era de esperarse, nuestros adversarios enfocaron sus baterías básicamente a impedir que obtuviéramos la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad de esta Cámara de Diputados, facultad exclusiva, es la de aprobar el presupuesto. Hicieron todo, recurrieron hasta a la guerra sucia, pero afortunadamente no lograron su propósito. La alianza Juntos Hacemos Historia, que defiende nuestro proyecto de transformación, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y el Partido Movimiento Ciudadano 7. Si a ello se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría. En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo. Se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio. No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres, no podrán desaparecer, como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida, ni el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ni el aeropuerto Felipe Ángeles, ni el Tren Maya,
ni el Banco de Bienestar, ni el Internet para todos, ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ni nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque con honrosas excepciones los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas. Como bien dijo, en una de las pocas veces que trató el tema el presidente Juárez, lo cito textualmente: los ricos y los poderosos ni sienten ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres. Podrá suceder que alguna vez los poderosos se convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero eso lo harán por sus intereses y conveniencia. Eso será una eventualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil. Hasta ahí la cita. Sin embargo, no poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta. Por eso reitero, nuestros adversarios siempre recibirán del gobierno que represento el respeto y la libertad a la que tienen derecho para manifestarse sin límites, represión o censura. Los tiempos han cambiado. Juárez decía: los reaccionarios también son mexicanos. Esa frase la volvió a utilizar Plutarco Elías Calles. Los reaccionarios también son mexicanos. No me gusta esa frase, con tanto que admiro al presidente Juárez. Son ahora otras circunstancias, por eso no podría decir lo mismo. Claro que son mexicanos y que tienen todos los derechos a participar, porque nosotros aspiramos a establecer en México una auténtica, una verdadera democracia, no una dictadura, no una tiranía. No queremos excluir a nadie. Este país lo tenemos que ir construyendo a pesar de la diversidad, con el respeto a las libertades y con la participación de todas y de todos los mexicanos. Amigas y amigos, hoy cumplimos 3 años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el 1 de diciembre de 2018, en el camino a la Cámara de Diputados para tomar posesión de la presidencia de la República, se nos acercó al automóvil un joven en bicicleta y me gritó: no nos vayas a fallar. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí hace 3 años. Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma. Los que han llegado a la conclusión, en ejercicio de su libertad y de su criterio, que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno, mi estilo de gobernar. Pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación. Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir. Existen libertades plenas y poco a poco vamos
pacificando al país, sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo. Me alegra que así lo entiendan la mayoría de los mexicanos. Hace 3 días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros y comparto con ustedes algunas preguntas y respuestas, y subrayo, aplicada por nosotros, para que no se vaya a malinterpretar. Cuando digo aplicada por nosotros, se debe también pensar que tenemos 3 principios rectores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Las preguntas y las respuestas. Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Mejor, 15.3%. Igual, 42.9%. Peor, 40.0%. No sabe, no contestó, 1.9%. Otra, ¿cómo cree que será su situación económica el siguiente año? Mejor, 38.4%. Igual, 26.8%. Peor, 23.2%. No sabe, no contestó, 11.6%. ¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? Mejor, 41.4%. Igual, 23.9%. Peor, 26.9%. No sabe, no contestó, 7.8%. En su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Mayor, 19.7%. Igual, 33.3%. Menor, 43.0%. No sabe, no contestó, 4.0%. ¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? Sí, 64.7%. No, 31.1%. No sabe, 2.5%. No contestó, 1.6%. ¿Está usted de acuerdo en ese cambio? Sí, 87.4%. No. No, 9.6%. No sabe, 1.6%. No contestó, 1.4%. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la República? 6.7 en promedio. La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, ¿usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio? Porque continúe, 72.4%. Porque renuncie, 22.7%. No le importa, le da igual, 1.1%. No sabe o no contestó,
3.8%. En fin, estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente a que se vaya creando más conciencia, que haya más revolución de las conciencias, a informar, a orientar, a concientizar, convencer para elevar a rango supremo la honestidad y hacer gala, sentirnos orgullosos de la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Esa es la grandeza de México. La fraternidad, como se afirma en la Guía Ética para la Transformación de México, es hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso activo y afectivo, pero respetuoso en la búsqueda de soluciones a problemas de los demás. Idealmente debe ser la guía de la acción social de estados, gobiernos, instituciones, sociedades e individuos a fin de superar o aliviar el sufrimiento, la carencia y la indefensión de millones de personas. Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada uno de sus hijas, a cada una de sus hijas e hijos, una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba para descansar. ¿Y cuál es la recompensa que obtendremos por dedicar el tiempo, todo el tiempo que sea posible, a esta noble tarea? La recompensa será el estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo y gozar de la inmensa felicidad que produce el ayudar a vivir a todas y todos en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero. Termino, amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, enviando este breve mensaje a todas, a todos ustedes, al pueblo de México. Gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré. Gracias, 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 gracias de todo corazón. Muchas gracias. Pues hasta aquí el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del tercer aniversario de su triunfo electoral el 1 de julio del 2018. El día de hoy hizo un mensaje, como lo preveíamos, por supuesto, haciendo una evaluación del actuar de México ante la pandemia. Dedicó importantes minutos de su mensaje a este tema. También habló de la situación de México respecto a la pandemia en coordinación con el resto de los países del mundo, el estado que guarda la vacunación, el tema de la seguridad en nuestro país. Vamos a escuchar el himno nacional en estos momentos.
presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia del presidente de México, de nuestros distinguidos invitados, medios de comunicación y público en general. Muy buenos días. Y bueno, finalmente el presidente cerró con la lectura de una encuesta realizada por su propio equipo, una encuesta telefónica. Ya escuchó usted las preguntas y las respuestas que ofreció este levantamiento de encuesta. Yo me enlazo ahora contigo, Arturo Páramo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Estamos fuera de Palacio Nacional, estamos aquí enfrente de este edificio donde el presidente López Obrador acaba de dar este 10º informe de actividades de su administración, para conmemorar el tercer aniversario de su victoria electoral. Y como tú comentabas, había expectativa, como comentamos hace rato, sobre qué iba a hablar el presidente. Habló obviamente de la pandemia. El 35% de la población mayor de 18 años ya está vacunada y el presidente dice que se hizo todo lo humanamente posible para combatir al coronavirus aquí en México, que se tienen mejores resultados que en otros países de América Latina y del mundo. También que en materia de seguridad se ha avanzado, tal vez no lo necesario, no lo deseado, pero se ha reducido en 2% el número de homicidios que se cometen en México comparado con otros, el gobierno anterior. Y también dice que se hace todo lo posible por manejar las causas que generan la delincuencia y el engrosamiento de las filas del crimen organizado, que dice además a los grupos del crimen organizado no surgieron en esta administración, sino que son una herencia arrastrada desde antes. También en materia de finanzas públicas se han incrementado en 20,000 millones de dólares las reservas con las que cuenta México. No hay problema tampoco ni de impuestos ni de finanzas. Se recibieron más de 4,000 millones de dólares de remesas. En fin, la pandemia, dice el presidente López Obrador, está siendo remontada poco a poco en los efectos económicos que tuvo y dio a conocer esta encuesta de la que tú hablas. El presidente dice que en esta encuesta que realizó su propio gobierno, el 6.5% de la gente aprueba su gestión y el 72% estaría dispuesto a votar en la consulta de revocación de mandato que se va a llevar a cabo el año que viene y estarían a favor de que se mantuviera en el cargo hasta el término en 2024, Yuri. Pues es que eso dice la Constitución. Muchas gracias, Arturo Páramo. Gracias a usted por acompañarnos. Esta fue una transmisión especial de Grupo Imagen Multimedia sobre el tercer aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en las urnas el 1 de julio de 2018. Yo lo espero a las 2 en el 3, aquí en Imagen Televisión. Mientras tanto, siga disfrutando de nuestra programación.